Se denomina compresor a toda máquina que impulsa aire, gases o vapores, ejerciendo una influencia sobre la condición de presión. La función principal de un compresor neumático es aspirar el aire a presión atmosférica y comprimir una presión más elevada. Las características técnicas a valorar de los compresores son el caudal suministrado y la relación de compresión. Acá podemos visualizar un gráfico donde los componentes del compresor se dividen en compresor de embolo, compresor rotativo y turbocompresor. Estos, por ende, se subdividen en ciertos temas, como el compresor de embolo se divide en el pistón y membrana. El compresor de pistón son los más difundidos. Se construyen de baja, media y alta presión. El aire aspirado por el pistón en su carga descendiente penetra en la cámara de compresión a través de la válvula de admisión y después es comprimido hasta la presión de trabajo, momento en el que se abre la válvula de escape. Los compresores de pistón son de alta confiabilidad y seguros y se construyen en distintos tipos, rangos de presión y cualidades. Los compresores de pistón de una etapa son rentables solo para presiones 8-10 bar con pequeños caudales, debido a que presiones mayores las pérdidas de calor son muy importantes. Para caudales mayores solo basta 4 bar. El proceso de transformación de aire se realiza del siguiente modo. El primero es la admisión. Al girar el árbol, en el sentido de que las agujas del reloj, la biela hace descender el pistón o émbolo y la válvula de admisión permite la entrada del aire de cámara del cilindro hasta que el pistón llega al punto muerto inferior, punto en que la válvula de admisión se cierra. En el segundo proceso tenemos el proceso de escape. Al descender el pistón, el aire se comprime y por defecto de esta compresión se realiza una apertura de válvula de escape, circulando el aire comprimido hacia el elemento consumidor o acumulador correspondiente. Los compresores de pistón de varias etapas se elige una relación de compresión menor por etapa. Además, se enfría el aire antes de la próxima compresión. De esta forma, el rendimiento de las presiones mayores es más rentable. De los compresores de 2 etapas, obsérvese que para su refrigeración el aire aspirado a través de un filtro de aspiración pasa comprimido de un cilindro a otro por su serpentín y sigue por un purgador hacia el acumulador o depósito de almacenamiento para su posterior utilización. Los cilindros de los compresores pueden ser de simple o doble acción, según se aproveche la mitad o todo el ciclo del émbolo para efectuar el trabajo útil de compresión. Generalmente, los construidos para mayor caudal son de mayores a 2000 metros cuadrados por hora. En líneas generales, los fabricantes de los compresores los constituyen en las siguientes escalas. La primera son los compresores de una etapa para las presiones hasta 10 bar. La segunda son los compresores de 2 etapas para presionar hasta 50 bar. Y la tercera son compresores de 3 y 4 etapas para compresiones hasta 250 bar. Compresor de diafragma. Pertenecen al grupo de compresores de émbolo. En este caso, la cámara de compresión está separada del émbolo mediante una membrana. Esta solución ofrece la ventaja de que no deja pasar aceite de lubricación del compresor al aire. Por esta razón, los compresores de membrana suelen utilizarse en la industria de alimentos y en la industria de farmacéutica y química. El funcionamiento es similar al del compresor de émbolo. La aspiración y la compresión la realiza la membrana. En este caso voy a explicarles qué es un compresor de paletas. Un compresor de paletas se basa en la compresión volumétrica. Consiste esencialmente en un rotor excéntrico provisto de paletas que giran en el interior de un cárter cilíndrico con un orificio de entrada y otra de salida. Al girar el rotor, los paneles que actúan por la fuerza centrífuga forman las células de volumen variable que encierran el aire cada vez más comprimido hasta que lo expulsan al conducto de su salida. Es un compresor muy silencioso y de dimensiones reducidas, aunque su capacidad compresora no excede de 8 bar. Es de construcción sencilla, muchas carreras de trabajo y una generación de aire comprimido con pocos picos de presión. La lubricación es del tipo forzada, se emplean para caudales del orden de 3000 metros cúbicos por hora. Ahora veamos qué es un compresor de tornillo.
Son compresores rotativos, constan de 2 rotores de forma helicoidal montados paralelos que giran en el interior de un cárter comprimiendo el aire en sus lóbulos de forma continua. Trabajan en el principio de desplazamiento y generan en forma continua, por ello no aparecen picos de presión ni variaciones. Estos compresores son de muy bajo mantenimiento, debido a que no tienen válvulas de absorción ni de compresión. Son de construcción pequeña y permiten alto número de revoluciones. No obstante, la potencia requerida para ellos es mayor que para los compresores de pistón. Los compresores de torno pueden construirse para trabajo en seco, ideales para el aire comprimido sin lubricación o bien con lubricación forzada en su versión normal. Es un compresor muy silencioso y de pequeño tamaño. Alcanzan presiones desde 7 a 8,3 kilogramos por centímetro cuadrado, con un caudal que oscila desde 290 a 1400 metros cúbicos por hora. Ahora veamos qué es un compresor RUPS. 2 pistones desplazantes ruedan una contra otra. La ausencia de fricción contra rotores hace innecesaria la lubricación en la cámara de compresión, lo cual permite la entrega de aire de un exento del aceite que pudiera contaminarlo. Trabajan sin sellos internos, la presión se logra por generación contra resistencias. Este principio solo permite lograr pequeñas presiones. El sistema no tiene rozamiento debido a que su movimiento mecánico sincronizado de émbolos y por lo tanto no requiere de lubricación. Se usan principalmente para el transporte neumático. Se construyen para presiones máximas a 60.000 metros cúbicos por hora. Ahora veamos qué es un tubo compresor axial. Son equipos dinámicos en los cuales el aire pasa a través de los álabes y se transforma en alta velocidad, pasando luego en su última etapa por un difusor y transformando a esta energía de movimiento del aire en presión. Son de uso frecuente donde se necesitan grandes caudales. Dado que su compresión por cada etapa es muy baja, es necesario hacer conexiones en serie de varias etapas, hasta 24. Tubo de compresor radial. Son también equipos dinámicos. La aspiración es axial, luego el aire cambia de dirección y se entrega en forma radial. Se usan para grandes caudales de aire, son de poco mantenimiento y para lograr presiones mayores deben ser puestos en series en varias etapas. Accionamiento del compresor. El accionamiento de un compresor se realiza indistintivamente por medio de un motor eléctrico o un motor de combustión interna, según las exigencias de cada caso. Cuando se trata de compresores fijos, el compresor preferido es el eléctrico, mientras que los compresores móviles llevan motor de explosión, por razones obvias. La conexión del motor y del compresor se confía normalmente, o una transmisión de fijas trapeciales. Elección de un compresor. La adecuada elección de un compresor para una instalación dada va estrechamente ligada a los consumidores y es frecuente tener que hacer varios tanteos antes de encontrar la combinación idónea. Los parámetros fundamentales a considerar son el caudal aspirado y la presión deseada a la salida. Para aplicaciones de automatización se requieren caudalismo moderados que presiones medias. Los compresores más usados son para lo general los émbolos. La presión que necesita la instalación debe ser superior a la de servicio. Estas pueden ser a veces entre 2 a 3 bar, ya que de otra forma no se podrá mantener dicha presión. Un factor importante es también tener en cuenta el motor que arrastra el compresor y de su sistema de control. Acá podemos observar un esquema pictórico de un compresor, en el cual es 100% hierro fundido. Este cuenta con cilindros removibles, que son fáciles de reparar, proveen enfriamiento uniforme a los 360 grados, eliminan los puntos calientes. También cuenta con diseño de 2 etapas, que esta permite la operación sin problemas a los 175 libras por pulgada cuadrada. También cuenta con sencillas válvulas de laminillas, que estas son confiables y fáciles de mantener. En la parte del centro podemos encontrar un ciguenal emboladizo, con balanceo de precisión para asegurar una operación suave y silenciosa. Tenemos lubricación por salpique,
que es una operación en frío aún en las condiciones más exigentes. Tenemos bielas de una sola pieza que son menos partes de desgaste. Y tenemos la lubricación por salpique, que es simple y confiable, no requiere bomba de lubricación, que significa menores costos y facilidad de mantenimiento. Acá podemos observar unos datos técnicos de lo que sería la máquina.